Sí. Ahora sí, Sí, se ve, Doc. perfecto. Bueno, cuando quieras podemos empezar, Daniela. Perfecto, Doc. Ya podemos. Ok. Bueno, hoy nos toca hablar de pancreatectomía distal. Básicamente traté de hacer un poquitito una referencia a lo que es la historia de la pancreatectomía mini-invasiva. La pancreatectomía convencional es una cirugía que se está haciendo hace muchísimos años y está en el bagaje de todos los cirujanos, pero la pancreatectomía por vía laparoscópica o mini-invasiva, junto con la robótica, están revolucionando estos últimos años. La primera pancreatectomía izquierda se hizo en 1996, la hizo Cucchieri, y después la primera pancreatectomía robótica surgió en el 2002. Lo que tiene a diferencia, como ven en el gráfico, con las pancreatectomías derechas laparoscópicas, es que fue de difusión rápida, se aplicó en casi todos los lugares, porque era una técnica que es menos compleja que la derecha, y con la evolución del tiempo se empezaron a generar modificaciones para darle mejores resultados a la pancreatectomía. De hecho, en el 2019 se establece como estándar de tratamiento de las patologías benignas y malignas, a diferencia de la pancreatectomía convencional. Y a partir de ahí, los expertos en hígado, vías biliares y páncreas deciden buscar algo más que eso, sino buscar mejor performance con mejores resultados, aplicando algunos consensos que puedan hacer que se unifiquen las técnicas para aplicar y para lograr ese objetivo propuesto. Como les dije yo, en el 2019 se establece como estándar de tratamiento a partir de dos trabajos de peso específico muy importantes, un estudio controlado y randomizado que se hace multicéntrico en Europa, en el cual se ve como resultado que tiene menor tiempo de recuperación funcional, menor pérdida de sangrado intraoperatorio, menor retardo de evacuación gástrica, menor estadía intrahospitalaria y similares costos y mayor calidad de vida posoperatoria. Por lo cual, esto es un primer avance en decir que se está posicionando la cirugía mini-invasiva sobre la cirugía convencional en el páncreas izquierdo. Después, este estudio, que metodológicamente es un estudio de mucho peso, que es un estudio europeo, un Propensity Score Matching Study, que lo que hace es evalúa un montón de ítems, desde lo oncológico y del outcome, el resultado del posoperatorio, y ve que tiene eh, muy muy buenas resecciones R0, que es lo que uno busca en lo oncológico, que era el talón de Aquiles de la cirugía laparoscópica, en validar si en patología de adenocarcinoma de páncreas podía estar a la altura de la cirugía convencional. Y ven que las resecciones R0 son mayores, ¿sí? Estadísticamente significativas, que hay menor recolección de ganglios, pero eso no impacta en la sobrevida. Y por otra parte, disminuye el tiempo de estadía hospitalaria, que eso impacta en los costos, que hoy está tan de moda y tan de auge, tan al día evaluar los costos de los procedimientos. Y lo más importante de todo es que la evolución o la sobrevida a largo plazo son iguales. Por lo cual, ese es el punto inicial de partida de decir, en el 2019 nosotros establecemos la cirugía mini-invasiva laparoscópica en los lugares donde se practica con cierta frecuencia como estándar de tratamiento. Este trabajo es un trabajo en el cual es un metaanálisis en el cual también hay estudios metodológicos como prospectivos y match studies, que ven que, ajustado por la heterogeneidad, el R0 sigue siendo significativo con un grupo homogéneo, pero que bueno, los ganglios linfáticos no son significativos, pero el grupo es muy heterogéneo, por lo cual no trae mucho más a la luz de lo que venían con los otros dos trabajos, ¿sí? Bueno, como les dije yo, una vez establecido como estándar de tratamiento, los expertos decidieron empezar a hacer consensos para mejorar las estrategias en este tipo de cirugías.
y se hace el primer consenso que qué es la precisión anatómica para cirugía mínima invasiva en HPV, es tratar de buscar aquellos reparos, aquellas variaciones anatómicas y sobre todo en esta glándula que está muy rodeada de elementos vasculares para evitar complicaciones intraoperatorias inadvertidas y para tomar a esas referencias anatómicas como elementos claves para marcar los pasos durante la cirugía. Sabemos que el páncreas particularmente es un órgano que tiene una estructura vascular, tanto arterial como venosa, muy rica y que comparte estas estructuras vasculares con órganos adyacentes, por lo cual la formación de neoplasias dentro de la glándula no respeta estas estructuras y a nosotros para el abordaje, para la estrategia de hacer una cirugía oncológica y de evitar complicaciones de sangrado o de isquemia de otros órganos accesorios o próximos, necesitamos tener bien claro esta anatomía. En base a esto, en estos consensos, lo que hicieron es volvieron hacia atrás a buscar las descripciones anatómicas de las variaciones normales que tiene la glándula pancreática y las estructuras vasculares que le irrigan. Ishikawa establece una clasificación de la arteria esplénica con dos variables. Tipo 1, que es la menos frecuente, en la cual la arteria esplénica transcurre o discurre, mejor dicho, por el borde superior del páncreas. Y la tipo 2, que es la más frecuente, que llega a un 62%, es aquella en la cual la arteria discurre por atrás del páncreas. Esto tiene implicancias en el abordaje. ¿Por qué? Porque si queremos abordar y si supiéramos nosotros o tenemos la posibilidad de acceder a conocer la anatomía previa a la cirugía, podemos establecer cuál es el artery first approach que vamos a hacer, si vamos a abordarlo por la parte superior en el caso de un tipo 1 o por la parte inferior en el caso del tipo 2. Y por otra parte, ya hay trabajos que han evaluado esta variación anatómica y ven que la tipo 2 se asocia con mayor dificultad como técnica y mayor riesgo de sangrado, que es un factor independiente de mayor tiempo operatorio y que hay mayor sangrado intraoperatorio con este tipo de variable anatómica. Por otra parte, también, como sabemos que el tronco celíaco es un elemento vital y está próximo al páncreas y en situaciones puede estar comprometido por lesiones neoplásicas, la clasificación de Adachi divide o da las variantes anatómicas del tronco celíaco en 6. ¿Y qué implicancia tiene esto para nosotros planear la cirugía? Y tiene bastante implicancia porque recuerden que en la técnica de Appleby nosotros haríamos una resección en bloc del tronco celíaco y en las variables tipo 3 y 4, esa resección, si no la tenemos contemplada, podríamos hacer una isquemia del intestino porque está la arteria mesentérica que surge en esas dos variantes del tronco celíaco como un tronco común de la esplénica y de la arteria hepática. Por lo cual, eso es un elemento a tener en cuenta. Y fíjense que otro elemento sería favorable en el caso de las tipos 5 y 6, si nosotros tuviéramos un compromiso del tronco celíaco por el tumor, no tendríamos mayor problema y no deberíamos hacer ninguna reconstrucción vascular porque están divididas, están separadas del tronco celíaco la arteria hepática y la mesentérica superior. Así que estos son elementos que vienen a traer un poco más de luz y de lógica al abordaje de la cirugía del páncreas, ¿no? Por otra parte, saben que la dorsal pancreática, la arteria dorsal pancreática, también tiene otras variables anatómicas y es la que genera muchos plexos de irrigación, tanto a la derecha con las duodenopancreáticas como a la izquierda con las dorsal, con las transversas del páncreas, etc. Por lo cual, esta variable también puede tener implicancias si las lesionamos inadvertidamente en cambiar el flujo de la glándula pancreática, llevando a esto a la posibilidad de tener en el muñón donde hacemos la sección una necrosis y en el caso de hacer una sección y una resección del páncreas izquierdo, esa parte de necrosis por falta de vitalidad podría comprometer a mayor riesgo de generar fístulas pancreáticas. Por otra parte, las variaciones anatómicas venosas también son elementos que uno debe tener en cuenta y si es posible, hoy en día con la factibilidad de hacer reconstrucciones 3D, como les voy a mostrar después,
podemos tener una anticipación de dónde desembocan las variables más habituales de la vena mesentérica inferior, de la cólica media, de la gástrica izquierda, que a veces transcurre por adelante de la arteria esplénica, y cuando la vamos a hacer al abordaje por arriba de la arteria esplénica, podemos encontrarnos con este troco venoso que puede generar un sangrado inadvertido y que es un poco difícil de lograr parar el sangrado cuando uno no está esperando esta situación. Por otra parte, ustedes saben bien que cuando hacemos todo el decolamiento del páncreas, y sobre todo el izquierdo, tanto para hacer una pancreatectomía típica como para hacer una conservación esplénica, el borde inferior del páncreas es un lugar que se aborda como para empezar a disecar la cara posterior del páncreas donde transcurre la vena. En ese borde inferior está la vena pancreática inferocentral, y que esa vena pancreática inferocentral, si no la tenemos en cuenta, cuando hacemos el primer acceso podemos generar un sangrado que puede entorpecer o puede hacer que nosotros desistamos de continuar con el abordaje laparoscópico. Así que todos estos ítems, tal como ahora les expongo en este slide, cuando uno hace el abordaje para un ramp, que es una resección, después vamos a hablar qué es el ramp, seguro ustedes lo tienen en cuenta y lo conocen bien, pero básicamente el ramp, que es una resección circunferencial, como si fuera una resección del mesocolon o del mesorrecto, para lograr un margen negativo en el RAMS, se va hacia la fascia de Gerota o se va hacia atrás a la celda renal. Entonces, las variaciones anatómicas de las arterias renales polares inferiores que pasan a veces por adelante de la vena renal, o la disposición del páncreas en base a la vena renal izquierda por arriba o sobre la vena renal, puede hacer que nosotros tengamos mayor facilidad para la disección y exponer el plano correcto, o mayores dificultades. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante la anatomía vascular peripancreática? ¿Y por qué se está buscando el consenso para esto, justamente? Para tener un control vascular adecuado que previene las complicaciones vasculares, que no son menores en estos casos, y sobre todo cuando tenemos un abordaje laparoscópico en un órgano que está ubicado en un lugar donde no siempre es fácil hacer los controles de los sangrados. Y por otra parte, también para tener referencias para los planos de resección y cirugía segura, y establecer estrategias y tácticas sistemáticas, que eso es a lo que se tiende. Por suerte, hoy contamos con los avances tecnológicos, que en este caso son la tomografía con reconstrucción 3D, con cortes que pueden ser coronales, planares, que pueden ser sagitales. Ahí les voy a mostrar, no sé qué pasa con esto, que no está corriendo. Ahí va, me estoy apurando con el corte, ahí va. Le quería mostrar parte de la reconstrucción que hacemos nosotros, ¿sí? Y que nos ayuda muchísimo al momento de planear la cirugía. Ahí se ve la reconstrucción del eje mesentérico portal, se ven las ramas arteriales, y después, como les decía antes, podemos empezar a tener superposición de órganos y ensayar cómo transcurren las arterias y venas a través o por detrás del órgano, y también espiarlos o verlos con cortes sagitales o cortes coronales que nos dan una composición tridimensional de a dónde vamos a ir nosotros en la cirugía. Por lo cual, esto nos facilita mucho y previene que tengas complicaciones. Abun, que todos los conocen, que es un cirujano reconocido de páncreas, planteó una sistemática que es la cirugía clockwise, que es la cirugía en dirección de las agujas del reloj, sobre la patología pancreática izquierda, para evitar con esa sistemática mayores complicaciones, y por lo cual, aplicando esta sistemática, él comprobó que se reduce la pérdida de sangre y también el tiempo operatorio. Empezando descendiendo el ángulo esplénico del colon, decolando en la parte inferior y teniendo en cuenta la variante de las venas centroinferiores del páncreas, después haciendo el pasaje a través del cuello del páncreas, posterior control vascular, disecar la parte
superior de la curvatura menor con los vasos cortos y finalmente liberar el vaso. Bueno, pero no todo es fácil o no todo es dado como nosotros pensamos como cirujanos. A veces los tumores que están ubicados no tanto en la cola, sino en el centro del páncreas, en el cuerpo del páncreas y próximos al tronco celíaco, no siempre nos da la posibilidad de hacer un abordaje o un control vascular temprano. Para esto, esta exposición que se llama la técnica de la exposición, la maniobra de Mattox, que se usa mucho en trauma o en cirugía vascular, sirve para exponer, como ven en el último slide, para exponer el tronco celíaco, haciendo un decoramiento de todo el colon izquierdo y exponiendo todo el retroperitoneo. Esto es una maniobra que por vía convencional es muy amigable cuando uno tiene una cirugía, un tumor centropancreático, que se puede complementar con un hanging de maniobra del páncreas. Entonces exponemos la cara inferior y hacemos esta maniobra y tenemos mejor control vascular y menor posibilidad de que haya un sangrado inadvertido. Bien, vayamos a lo clásico que es la cirugía convencional. En la cirugía convencional empezamos por bajar el ángulo esplénico, después continuamos haciendo la apertura del gastrocólico. Posterior a eso, iremos hacia la parte de los vasos cortos y definiremos si la estrategia nuestra es conservar el vaso o no. En ese caso, si vamos a conservar el vaso, los vasos cortos no lo vamos a ligar en ese momento. Y después hacemos una disección para ligar la parte proximal a la derecha del páncreas, donde tendremos que pasar por atrás del cuello del páncreas a nivel del eje mesentérico portal. Una vez que se hizo toda esa movilización, lo que se hace en la cirugía convencional, como está en este ejemplo, es hacer una cirugía retrógrada, es decolamiento del vaso, exposición de todo la liberación de la cara posterior, superior e inferior del páncreas y después el control vascular en última instancia. Esto también se puede aplicar, como les decía yo, tanto como la maniobra de Mattox, como esta maniobra cuando es un tumor centropancreático. Por vía laparoscópica y después hacer la sección correspondiente del páncreas. Cuando es por vía laparoscópica hemos cambiado la técnica y hemos cambiado los accesos y nos es mucho más amigable abordarlo en forma anterógrada, hacer la sección primero del páncreas a nivel del cuello y después ir hacia atrás, con eventualmente un artery first approach para darle mayor control y después eventualmente terminar la disección de la glándula. Nosotros disponemos... Julio, hay vida que siempre se extiende, así que no se preocupen. Hay que mandar los trabajos. ¿Vamos bien? Sí, Doc, está bien, ya silencié a algún participante que estaba Ok, hablando. perfecto. Bueno, cualquier cosita, si no escuchan bien, me dicen. Nosotros disponemos, en el servicio disponemos, hacemos la posición francesa, pero se puede hacer la americana. Básicamente las disposiciones de los trócares para la cirugía del páncreas izquierdo se dan dos trócares de 12 milímetros, una umbilical y otra para umbilical izquierdo, que es donde se va a hacer el switch de la cámara para tener mejores accesos según el momento de la cirugía, y tres ports de 5 milímetros o dos a veces de 5 milímetros para utilizar el instrumental para hacer una disección activa o para suspender, como el trocar de epigastrio, para suspender el estómago, que se puede reemplazar por un punto. Bien. Un segundito, ¿eh? Ok. Ahora sí. Bueno, dentro de las distintas técnicas de resección pancreática, surgen algunas como instrumento para operar distintas patologías. En 1996, Kimura propone la pancreatectomía distal con preservación esplénica. ¿Por qué? La propone primero porque el vaso tiene una función inmunológica y hematopoyética y la falta de vaso a veces tiene complicaciones que son severas, que no es un porcentaje alto, pero cuando se dan son severas estas complicaciones. Y por otra parte, porque propone esta técnica para patologías que no requieren un vaciamiento ganglionar o una cirugía oncológica de más. Entonces, haciendo una preservación del vaso y la resección del tumor, que puede ser un tumor benigno funcionante, es suficiente con esa cirugía. Esta cirugía comparada con otra de las cirugías, que es la cirugía de Workshop, donde se corta tanto la arteria como la vena esplénica, tiene menores
tendencia a tener infartos esplénicos y reduce el riesgo de varices esofágicas que pueden estar asociadas al proceso de Workshop. Pero ¿cuáles son las indicaciones de estas cirugías con preservación del vaso? Son sobre todo tumores benignos como los neuroendocrinos funcionantes, como el insulinoma o como los neuroendocrinos no funcionantes, que hoy en día estamos viendo a estos tumores con un poquito más de selectividad, porque a veces aquellos tumores que son mayores a 2-3 centímetros los estamos intentando operar como si fueran tumores con potencial maligno, por lo cual deberíamos hacer, en la mayoría de los casos, vaciamiento ganglionar. Así que acá se contrapone un poco hacer una preservación esplénica o no. Sí, en los cistoadenomas o en los cistoadenomas serosos, cuando son grandes y generan efecto de masa ocupante, como también en las neoplasias sólido-papilares. Por otra parte, Warshaw en 1988 propone como una técnica un poco más sencilla a la de preservación del vaso, hacer la sección tanto de la arteria como de la vena esplénica y dejar al vaso irrigado por los vasos cortos y por la gastrocólica. Lo que se ve con esta técnica a largo plazo es que tiene las mismas morbilidades o muy similares y el mismo outcome que la cirugía de preservación de los vasos, pero tiene mayor incidencia de infartos, de varices gástricas y de hipertensión portal izquierda, que eso a la larga puede producir complicaciones, como sangrados gástricos y otras situaciones. René Adam, viendo estas dos estrategias, dice que una no se contrapone con la otra y que uno las tiene que tener como armamentos o como instrumental posible para aplicar durante la cirugía según lo que hayamos en el momento. Por lo cual él propone que la técnica de la de Kimura sería la primera estrategia a conservar el vaso y que frente a situaciones como tumores próximos al líneos esplénicos, que tenga los vasos, tanto la vena como la arteria esplénica, incorporadas en el parénquima pancreático y sean de difícil disección, como la presencia de inflamación local peripancreática, hacer un switch a la técnica de Warshaw. Así que una no se contrapone a la otra, sino se complementarían. Estamos acá en este trabajo donde es una revisión sistemática, se comparan los resultados de la técnica de Kimura y Warshaw, y como les dije anteriormente, hay una variación, hay una diferencia significativa en infartos esplénicos con la técnica de Warshaw y de infartos esplénicos que requirieron esplenectomía, como así también de varices gástricas. Pero cuando hablamos de tiempo operatorio, de fístulas significativas como tipo B y C, como complicaciones mayores A3 de Clavendinho o tiempo hospitalario y esplenectomías no planeadas o conversión, comparten similares resultados. Por lo cual, las dos técnicas son válidas. A mi entender, Kimura es una técnica en la cual no produce tantos cambios anatómicos y tantos cambios vasculares, y si tenemos en cuenta que algunos pacientes ya tienen cirugías anteriores o pueden tener gastrectomías parciales, etc., eso puede complicar más aún la técnica de Warshaw, porque puede producir una congestión por falta de un adecuado drenaje venoso de esa zona de los órganos. Siguiendo con las distintas estrategias de abordaje a los tumores de páncreas, con el advenimiento de la quimioterapia y con reducir la mortalidad con la experiencia en cirugía pancreática, se empezó a evaluar la posibilidad de hacer resecciones de adenocarcinomas de páncreas que tenían compromiso del tronco celíaco, siempre que uno busque un resultado de un margen R0. Ya en 1953, Lyon Appleby describe la técnica de Appleby originaria, que es para tumores de estómago la gastrectomía total con esplenopancreatectomía distal y resección del tronco celíaco. Nimura, en 1976, propone para los tumores localmente avanzados de páncreas que comprometen el tronco celíaco hacer un Appleby modificado, que es la esplenopancreatectomía distal con resección del tronco celíaco. Para esto, obviamente,
se tienen que cumplir ciertos requisitos. Tenemos que tener la garantía que una vez resecado el tronco celíaco, tengamos una circulación supletoria de la hepática común a través de la gastrodenal del hígado, porque si no iríamos a una isquemia hepática. O tener que planear hacer una reconstrucción vascular. Así que es una cirugía compleja, es una cirugía que en situaciones necesitamos hacer un abordaje muy complejo, una resección muy amplia, y cuando llegamos a sacar toda la pieza nos encontramos con que terminamos haciendo una cirugía que tiene márgenes R1, que no es lo mejor que podemos proponerle al paciente. Perdón, chicos. Bien, comparada la cirugía convencional con el Appleby, la cirugía de Appleby modificada tiene menores resultados de R0, mayor mortalidad, mayor estadía hospitalaria, mayor tiempo de operación, mayor pérdida de sangre intraoperatoria, similar sobrevida a 1 y 2 años y mayor porcentaje de resecciones venosas y similar fístulas pancreáticas. Todo esto que les estoy nombrando es lógico. Estamos comparando dos patologías distintas porque los tumores que se resecan con el Appleby son tumores localmente más avanzados y obviamente dos cirugías totalmente complejas, por lo cual el compararlas no es que nos priva de pensar que podemos hacer o no una cirugía de Appleby modificada. Se indicará para aquellos casos en los cuales selectivamente necesitamos o tenemos la posibilidad de ir a hacer un rescate post-neoadjuvancia o en los cuales creemos que haciendo la resección del tronco celíaco y limpiar toda la parte periaórtica podemos lograr un margen R0 que de otra forma con la cirugía convencional no lo daríamos. Y esto está un poco avalado en las nuevas guías de la NCCN, donde dice, bueno, la cirugía del cuerpo del páncreas en un porcentaje alto requiere la esplenectomía y requiere a veces resecciones multiviscerales o a veces hacer resecciones vasculares. El Appleby modificado lo que sí marcó claramente es que tiene mayor sobrevida y calidad de vida cuando se lo compara con un tratamiento paliativo, si se hace en un centro donde se tiene experiencia en esta técnica. Los pacientes obviamente deben estar informados de este riesgo mayor de complicaciones que tiene para decidir si ellos continúan con una quimioterapia de sostén o si en un paciente con quimioterapia que se hizo de neoadjuvancia y está estable después de la neoadjuvancia, van a un rescate con los riesgos que implica poder llegar a hacer esta cirugía. Y fíjense lo importante que es saber todo lo que dijimos al principio de las variaciones anatómicas para abordar una cirugía resectiva del tronco celíaco. En el 2003, Strasberg propone a transposición de lo que vendría a ser la resección circunferencial del mesorrecto en colon, viene a tratar de buscar en el cuerpo de la cola del páncreas que los márgenes de resección sean R0. Y como sabemos, en toda cirugía oncológica y sobre todo en páncreas, el pronóstico está dado por los márgenes R0, por la linfadenectomía regional y el genio del tumor pancreático, del adenocarcinoma pancreático, es un tumor que infiltra precozmente estructuras perivasculares, linfoganglionares, etc. Entonces, para limpiar esa zona intercabo aórtica o más aórtica izquierda que intercabo aórtica, propone esta estrategia. Y según la invasión del tumor hacia el retroperitoneo, propone un RAMS, una resección radical con un abordaje enterógrafo que se llama Radical Antegrade Modular Pancreatectomía, que va hacia la vena que tiene como un punto de referencia importante, la vena renal y la fascia de Gerota. Y en base a hasta dónde se extiende el tumor, puede hacer una resección abriendo la fascia de Gerota para entrar en un plano más que habitualmente no lo compromete el tumor y llevarse la suprarrenal o hacer solamente la resección conservando la suprarrenal, pero una resección por un tejido que está libre de infiltración neoplásica, porque como les decía, la fascia de Gerota es como una zona de contención y entramos en la grasa perirrenal. Si el tumor se extiende más allá, obviamente podemos hacer un RAM posterior, como se ve en el dibujo inferior central, que se haría una nefrectomía izquierda también. Bien,
Ahora vamos a algunos detalles de la cirugía de páncreas. Si ustedes, sobre todo el páncreas izquierdo, siempre se buscó a ver si había una diferencia significativa entre el cierre del muñón con distintas técnicas o abordajes. Bueno, en este trabajo randomizado controlado, multicéntrico, se concluye claramente que no hay diferencias significativas entre el cierre del muñón con una sutura mecánica o el cierre con sutura manual. Y por otra parte, lo que sí se hace también, y que en un trabajo hace relativamente poco se puso en duda si el cierre con sutura mecánica era igual o mejor que el cierre con sutura mecánica y con un reforzamiento de una membrana biológica. En este trabajo, que es un randomizado multicéntrico, se ve que no hay diferencias entre uno y otro, por lo cual, ¿qué concluimos? Es que uno debe cerrar el muñón de la forma que le parece más adecuado, ¿sí? Y que no hay ninguna técnica validada como para decir, utilizamos esa técnica en sí como única técnica para cerrar el muñón. Y la fístula pancreática del posoperatorio es algo que es importante a tener en cuenta en toda cirugía pancreática. ¿Por qué? Porque retrasa la recuperación, prolonga la estadía hospitalaria, incrementa los costos y también, obviamente, impacta sobre la morbilidad y en algunos casos sobre la mortalidad según los centros donde lo tratan. Para esto nosotros, todos los cirujanos y sobre todo los que hicimos HPV, se buscó cómo definir cuál es la glándula pancreática o cuál es el estatus del paciente en particular que tiene mayor predisposición a la fístula. Y sobre eso, ver qué herramientas o armamento teníamos para evitar o reducir las fístulas, que trae todas estas complicaciones que dijimos. Entonces, como ustedes saben, se hicieron muchos trabajos con somatostatina y análogos de somatostatina para reducir la secreción pancreática y evitar las fístulas o reducir el impacto de la fístula, y nunca hubo trabajos que hayan dado resultados significativos. En el 2014, un trabajo unicéntrico del Memorial Sloan Kettering de Nueva York propone y hace un trabajo en el cual hay una reducción significativa de las fístulas pancreáticas posoperatorias usando el pasireotide, que es un derivado de la somatostatina. Este trabajo es un trabajo que obviamente hizo un cambio en el pensamiento de todos los cirujanos y sobre todo porque están buscados el reducir la fístula pancreática. La contra que tenía el pancireotide era que era extremadamente caro y no estaba disponibilidad de todo en forma universal. Se hacen posterior a eso trabajos mirando otro aspecto de, el tratamiento del sandostatino análogos, que es mirándolo cómo impacta sobre distintas resecciones pancreáticas. Casi todos los trabajos hasta este momento, este es un trabajo que está en prensa, que es ahora del 2023, hasta este momento, o hasta hace estos últimos años, se ponía todo en la misma bolsa. Entonces ahora se empezó a ver y diferenciar si es lo mismo el tratamiento con análogos de la somatostatina en cuerpo de cola o en cabeza de páncreas. Y en este trabajo en este análisis sistemático, revisión sistemática y multicéntrico, se ve que la somatostatina no impacta sobre las fístulas posoperatorias en las duodenopancreatectomías, pero sí se ve una tendencia que podría cambiar el número de fístulas pancreáticas en las resecciones izquierdas. Así que esto es algo novedoso a tener en cuenta y a ver si se tiene que validar. Tomando el trabajo que hizo un cambio en la forma de pensar de si eventualmente los análogos de la somatostatina podían reducir las fístulas pancreáticas, este trabajo, que es un trabajo que es actual, es del 2018, testea ese derivado de la somatostatina que usaron en el Memorial Sloan Kettering y aplica la clasificación de risk score para fístulas pancreáticas y ve que no hay diferencias significativas en las resecciones distales, proximales y que el riesgo de complicaciones es lo mismo, por lo cual concluyen y tiene más validez que el trabajo unicéntrico porque este es un trabajo multicéntrico, prospectivo randomizado. Y concluyen que no reduce las fístulas posoperatorias, que no reduce la estadía hospitalaria y que no reduce las complicaciones posoperatorias. Por lo cual
volvimos al punto de partida inicial en el cual anhelamos tener algún tratamiento para reducir las fístulas pancreáticas, pero hoy en día todavía no se da. Otro aspecto importante a tener en cuenta en la pancreatectomía laparoscópica, comparado con la pancreatectomía convencional, es los costos, la calidad de vida que impactan diariamente en los recursos que tenemos para hacer la práctica nuestra profesional. Y concluyen en este trabajo que la cirugía laparoscópica es una cirugía que tiene reducción de costos, perdón, que tiene reducción de costos, que en calidad de vida, como se ve en este gráfico, tiene mejor calidad de vida inmediata y posoperatoria alejada, y que es una cirugía costo efectiva cuando se hace una simulación teórica con respecto a la cirugía convencional. Por otra parte, en este trabajo, y fíjense que son trabajos todos muy nuevos y están en empresa como este también, lo que se está explorando es la parte de costos y la parte de beneficios en salud pública con respecto a este tipo de nuevas estrategias, como la cirugía mini-invasiva. Acá no cuento lo que es la robótica, porque la robótica estaría tallando en otra situación, ¿no? Que es muy difícil todavía tener un historial de los costos de la cirugía robótica como para poder compararlos con este tipo de cirugías. Bueno, en este estudio, que es un estudio en el cual una revisión una revisión sistemática, evalúan los costos diferenciales que produjo la fístula pancreática y, como, y la fístula pancreática y la mortalidad y las morbilidades severas. Y ven que graban un costo bastante importante. Esto es esperable. ¿Por qué? Porque obviamente estas complicaciones generan mayor estadía hospitalaria, generan, por lo cual, costos hospitalarios que representan dentro de los costos generales más del 31 al 36% del total de los costos de cuidado de salud, la estadía hospitalaria. ¿Sí? Y que obviamente nosotros estamos tratando de ver la forma de reducir estas complicaciones, sobre todo la fístula pancreática, para mejorar el resultado en costos también. Bueno, se los hice un poquito rápido a todos. Las conclusiones que quería dar de la presentación es que la pancreatectomía laparoscópica izquierda es un estándar de tratamiento para patología benigna y maligna, que se recomienda conocer las variaciones anatómicas previas y durante la cirugía para prevenir complicaciones y sistematizar las estrategias quirúrgicas aplicadas, que eso estamos recién caminando en eso, que todavía no hay un estándar de eso, pero se está buscando eso, que se sugiere la utilización de la técnica Clockwise para reducir las posibilidades de sangrado y complicaciones mayores en la cirugía laparoscópica de páncreas izquierda, que la preservación esplénica está indicada en patologías benignas y se recomienda la preservación de vasos esplénicos a la técnica de Warshaw de ser posible. Que la técnica de Warshaw se recomienda en tumores próximos al hilo esplénico cuando los vasos esplénicos son intrapancreáticos o frente a procesos inflamatorios peripancreáticos. Que la técnica de Appleby modificada tiene indicación selectiva, debiendo ser realizada en centros de alto volumen y con experiencia en resecciones complejas. Que la técnica de RAMS presenta sobrevida comparable con cuando se realiza en centros de alto volumen y con experiencia en resecciones complejas con la cirugía estándar. Y que tiene mejores resultados en sí en márgenes R0 y sobrevida. Eso ya está probado. Y no hay evidencias que recomienden una técnica particular para el cierre de munión pancreático con intención de reducir las fístulas pancreáticas. Que no hay evidencias para la indicación de profilaxis sistemáticas con sandostatina o análogos para reducir el riesgo de fístulas pancreáticas posoperatorias. Y que las fístulas pancreáticas posoperatorios siguen siendo un factor independiente de morbilidad, de mayor costo de salud y de menor calidad de vida de los pacientes. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, doctor. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna participación?
Doc, una consulta, cuando están haciendo la esplenectomía asociada a la pancreatectomía distal, ¿a los cuántos días ustedes están indicando la vacunación contra encapsulados? ¿15 días? O... Nosotros tenemos un periodo de ventana, según los infectólogos, de un mes, por lo cual no, tampoco damos profilaxis antibiótica. Ya actualmente los infectólogos en el hospital, si el paciente no tiene complicaciones, nada, lo vacunan tanto contra el neumococo, bueno, Haemophilus y meningo antes del mes. La verdad que no hemos tenido nunca complicaciones severas post-esplenectomía. Y hablando un poquito de ese tema, tampoco no hay ningún trabajo en el mundo validado de qué función le queda a un vaso en el cual se hizo la técnica de Warshaw de la funcionabilidad, tanto hematopoyética como inmunológica. Así que estamos conservando un órgano, pero no sabemos la funcionabilidad. No hay ningún trabajo en serio bien metodológicamente adecuado para evaluar esa parte funcional que tanto nosotros nos preocupamos por mantener, ¿no? Ustedes por lo menos, ¿qué técnica, digamos que es la de elección? Nosotros Porque por lo menos nosotros que estamos en el gallego, que está el doctor Coan, él siempre hace la pancreatectomía distal con la esplenectomía total, digamos. Nos... Sí, a ver, yo creo que quedan indicaciones cada vez menos amplias para hacer las conservaciones esplénicas o las resecciones de nucleación o las resecciones centrales. Hoy en día casi todo lo que operamos en páncreas son lesiones malas y con la intención de una cirugía oncológica, y la linfadenectomía y los márgenes negativos son muy importantes. Entonces, quedan supeditados a muy poco o reducido a muy pocas indicaciones. La técnica de Warshaw no es lo que hago yo. A mí me gusta hacer la preservación esplénica con la preservación de los vasos y el Kimura, y eso se aplica sobre todo para tumores que son o cistoadenomas mucinosos o serosos, que tienen aspectos de benignidad, o se lo hacemos también a los insulinomas. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Escribe Lucas en el chat que también le quedó todo muy claro y que muchísimas gracias. Ok, bueno chicos, espero que les haya servido, ¿sí? Así que buenas noches. Muchas gracias, Doc. Que esté muy bien. Buenas noches para todos. Hasta luego. ¿No?